Hola a todos y todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestro taller de tarot evolutivo. Les tengo que confesar dos cosas. Una es que esta clase la grabé completa y se guardó mal y lo perdí, así que esta es la segunda vez que la estoy grabando, por lo tanto voy a estar chequeando bastante mi libreta porque tal vez siento que hay algo que ya lo dije y es que lo dije en el video anterior. Y la segunda es que estaba realmente muy manija de hacer este video, de llegar a esta clase, porque saben que soy una persona fanática de la mística, de lo espiritual, ¿no? La espiritualidad, pero también me gusta mucho analizar los contextos, la historia y entender por qué los diferentes sucesos se dan en momentos específicos dentro de nuestro desarrollo como sociedades. Así que bien, sin mucho más rodeo, vamos a ir a empezar con la historia del tarot, sus orígenes, todo su desarrollo y cómo es que llega al territorio americano, inclusive hoy, a lo que hoy es América Latina. Con algunas cosas voy a tratar de ir en orden cronológico, pero en algunas situaciones van a ver que voy y vengo. Si ustedes se pierden con estos acontecimientos que les voy relatando, también tengan en cuenta que les voy a facilitar en el material una línea de tiempo para que se ordenen un poco más en las ideas. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra tarot y de dónde viene el juego de cartas? Tengamos en cuenta que hay diversas historias. Vamos a hablar un poco de aquellas que tienen un origen más místico, o sea, fuentes Pirex, o sea, no son realmente, no tienen fuentes que lo avalen, pero sí es importante saberlas. Y también vamos a hablar de aquellas que sí están comprobadas, es decir, de las que hay documentación escrita o todavía se conservan algunos ejemplares. Un caso, se podría decir que el origen aceptado científicamente por diferentes investigadores, antropólogos, sociólogos, eh, es que el tarot viene de un juego, ¿sí? Inició siendo un juego solamente de cartas que se llamaba tarocco, ¿sí? Venía de la zona del norte de Italia, donde estaba recorrido, todo el norte de Italia está... lo recorre un río que se llama Taro, así que se piensa que tenía un poco que ver con esto, pero no está tan claro. Lo que sí está comprobado es que hacia el siglo XIV, es decir, en el 1300, en Italia se popularizó mucho este juego de cartas. Ese juego de cartas no es el juego de cartas que conocemos hoy en día. Eran los cuatro palos, pero son los que hoy consideraríamos las cartas de los naipes de póker, ¿sí? Las picas, los corazones y demás. No eran precisamente ni como los arcanos mayores, ya vamos a hablar de cuando aparecen, ni como los arcanos menores, que en realidad los arcanos menores pertenecen a otra forma de ver, de graficar el tarot, que viene de la baraja española, ¿no? Por eso es que cuando compramos esas cartas que le llamamos cartas para el truco, se llaman cartas españolas. También cuenta con cuatro palos, ¿sí? Pero a diferencia de las picas, los corazones, acá se van a hacer bastos, espadas, oros, copas. Y se podría decir que tienen la misma cantidad de cartas, la cantidad de cartas no ha variado tanto. Siempre estamos hablando de las cartas que corresponden a los arcanos menores hoy día, ¿no? Porque ¿cuándo es que aparecen esas primeras cartas que son las que hoy conocemos como los arcanos mayores? En el 1470 hay registro de que se une al mazo tradicional, estos que yo les mencionaba anteriormente, y se le llamó las Carte da Triunfe. Triunfi, está bien. Esas cartas se referían un poco como las cartas de los triunfos y contaban de cierto modo el camino de un rey. Vamos a ver en la próxima clase que el tarot cuenta la historia de un rey en ascenso o el famoso camino del héroe. Aparecen por primera vez algunas de estas cartas.
Este juego de tarot que se empieza a utilizar en Francia se hace muy, muy popular en todo el territorio, pero empieza a llegar a otros lugares de Europa, especialmente a España, como les decía, que los españoles lo reversionan, ¿no? Tienen su propio mazo. También se va a hacer muy importante en Suiza, tanto que hay un registro del año, ya les digo, 1367, hay una orden real pedida por bueno, el religioso más importante que había en el momento, no me acuerdo el cargo que tenía, era un religioso, un clérigo, le pide al rey que se ordene la prohibición del uso de cartas, tanto para el azar, para juegos de azar, como para juegos de adivinación. O sea, estaba más que, era más que obvio que no se podía hacer adivinación, ¿sí? Porque piensen que estamos en una época oscurantista, en un periodo donde por cualquier cosa podía ser condenado a la muerte. Es por eso que se prohíbe como juego de azar y se da por entendido que es obvio que no se puede utilizar para la adivinación, pero se dice que ya empiezan a haber algunas personas que lo utilizan. Es importante destacar que estamos hablando de los juegos de naipes que dieron origen a el tarot, pero con un sentido muy eurocentrista, porque en realidad ya hay registros, estos sí registros que existían juegos de cartas en lugares como por ejemplo China o la India y que tenían cartas muy muy bonitas. No se utilizaban para la adivinación, pero ya había juegos de cartas y cuando empieza el comercio con Asia y demás a hacerse popular, entre otras cosas que no sean solamente insumos básicos como alimentos o telas, materias primas, empiezan a aparecer estos mazos que inspiran para diseñar su propio juego. En el 1400, en el 1440 también hay registros de una orden real que manda a inspeccionar todas las casas de los nobles, a sacarles los juegos de tarot y se hace una quema masiva de cartas, porque se dice que se está, no solamente por lo pecaminoso del juego de azar, que bueno, tenía mucho que ver con la codicia, con la holgazanería, bueno, con otras cuestiones, sino que de verdad que empiezan a notar que hay gente que está haciendo... Ay, perdón, corté sin querer, me asusté, pensé que otra vez me había pasado lo mismo de que estaba hablando y no se estaba grabando. Bueno, esto, mandan a hacer una quema masiva de mazos de tarot porque consideraban que llamaban a la holgazanería, a la, ¿cómo se llama? A la codicia. También empezaron a tener problemas porque empezaba a haber gente que se hacía adicta al juego y que empezaba a perderlo todo. Entonces, bueno, los prohíben y también empiezan a notar esto, ¿no? De la importancia de las personas que en secreto estaban ejerciendo la adivinación. Es importante este tema. Como les decía recién, mandan a requisar la casa de los nobles. No cualquiera tenía un mazo de tarot en su casa, por dos cuestiones muy importantes. La primera es que no cualquiera tenía tiempo como para jugar a las cartas. ¿Sí? El tiempo, el derecho al ocio, van a faltar muchísimos siglos para que las personas, la plebe, las personas comunes tengan tiempo para poder jugar cartas. Y la segunda es que las cartas eran muy caras, eran de materiales carísimos, los papeles, las pinturas, eran todas hechas a mano, eran todas creadas específicamente para algún artista, tal vez algunas estaban inspiradas en otro tarot, pero eran principalmente únicas, eran piezas únicas. Hay documentación que certifica que en el 1392 el rey Carlos VI de Francia encargó a un artista muy reconocido de la época 3 mazos, sí, creo que tres mazos para repartir, entre uno para él y 2 para las 2 familias de nobles más allegadas a ellos, para juntarse y jugar y demás, y los manda a hacer con colores vibrantes y pintados con oro y demás. Estas cartas demuestran la importancia que se le daba dentro de Francia a este juego.
En Francia el juego fue como muy aceptado rápidamente. En otros lugares, como les decía, como por ejemplo en Italia, le empezaban a tener miedo. En Suiza en unos prohibían, en otros mandaban a hacer quemas masivas. En Francia, por el contrario, siempre fue muy aceptado. Siempre fue aceptado, siempre fue visto como un artículo de lujo, un artículo que demostraba el poder adquisitivo que tenía una persona, por eso todos querían tener su propio mazo. Y era muy utilizado. De hecho, son los franceses los que tienen tanto contacto con el tarot en general, que cuando se empieza a desarrollar abiertamente como un instrumento de adivinación, son ellos los que lo desarrollan, pero también son personas muy destacadas y muy importantes dentro de la población de Francia de las diferentes épocas, los que se ocupan de su estudio. No es que es simplemente un loquito que con delirio místico que dijo, che, voy a estudiar acerca del tarot o el origen del tarot. No, o sea, eran personas, eran científicos, ¿sí? Eran personas que se dedicaban a la ciencia, al estudio de la humanidad y demás, que los que empezaron a estudiar los diferentes procesos por los que atravesó el tarot. El tarot que se conserva, el más antiguo que se puede conservar todavía, los naipes hasta el día de hoy, es el tarot Visconti, que fue creado por Bonifacio Bembo entre el 1420 y el 1489 vivió este hombre, así que es de esa época, del siglo XV. Eran 15 mazos, perdón, 15 no, eran 11 mazos, ninguno está completo y estaban esparcidos a lo largo de toda Europa y fueron recuperados por diversos museos, los que hoy exhiben algunas de esas cartas. Una nota importante a tener en cuenta con los mazos. Fueron muy distintos a lo largo de 700 años, fueron cambiando obviamente mucho, pero algunas figuras se conservaron casi de manera idéntica, ¿sí? Y eso es lo que los hace tan particulares y hace que hoy en día sea una herramienta más que de adivinación, sino de conocimiento, de cierto modo ancestral y de estudio de nuestra propia identidad humana. Esas cartas son precisamente los arcanos mayores. Y acá cuando aparecen estas, como les decía, las cartas da triunfi, las cartas que hoy consideramos los arcanos mayores, había dos arcanos que no estaban incluidos. Estos arcanos son precisamente la torre y el diablo. Imagínense en el 1400 estar haciendo un tarot que incluya una figura que se llama el diablo y que tiene una imagen así como la que estamos hablando. Era más aceptado que aparezca una carta como la muerte, ¿sí? Porque la muerte era algo cotidiano, ¿sí? La muerte no era algo tan tabú. En el sí solamente era el tema de qué era lo que hay después de la muerte. Pero la muerte, la gente moría muy joven, la guerra, la hambruna, las pestes, que era como algo muy, muy natural. Estaba tal vez muchísimo más naturalizada la muerte y aceptada la muerte como lo tenemos hoy en día nosotros, pero esas dos figuras no podían estar, ni la torre ni el diablo. Se dice, y esto no está comprobado, que ya existían esas cartas, pero que eran muy pocos los ejemplares que lo tenían. Lo más probable, lo que yo creo, es que a medida que fueron avanzando los años, los siglos, y en las reversiones del tarot, ahí empezaron a incorporar estas figuras. A fines del siglo XV también, y debido a la implementación masiva de la imprenta, no solamente la invención, sino que también empiece a haber en casi todos los puebleríos una imprenta, es que algunas personas de las clases bajas pueden acceder a tener un mazo de tarot. Esos mazos obviamente estaban hechos en el papel más barato, eran recortados y pintados a mano, porque obviamente eran en blanco y negro, pero ya empezaban a circular algunos mazos dentro de la plebe, ¿sí? Dentro del pueblo común, fuera del alcance únicamente de los nobles, y esto se da específicamente en Francia. O sea, van a pasar por lo menos 2 siglos más para que las cartas de tarot sean esparcidas y utilizadas por el común del pueblo en todos lados. Estas cartas que los pobladores pintaban a mano, obviamente eran
muy diversos los colores que se utilizaba. Además, tampoco era tan económico tener pinturas. Entonces, por ahí algunos solamente le agregaban un color o dos colores. Por eso van a ver que cuando llegue, cuando en el siglo XVI, al siglo siguiente, cuando finalmente aparece el tarot de Marsellas, las Marsellas tienen tres colores. Solamente los tres colores básicos. Tienen azul, tienen rojo y tienen amarillo, no tienen nada más. Y están inspiradas precisamente en esto, ¿no? En que la gente no podía tener una amplia gama de colores y estos colores que la gente le llegaba a poner, algunos se los ponían solamente a modo decorativo para que las cartas se vean un poco más bonitas, pero también algunos que se empezaban a dedicar a la adivinación le adjudicaban un significado a cada uno de los colores. Entonces imagínense que no había un método exacto de lectura de cartas, sino que dependía de lo que la persona o la intención que la persona le había puesto a cada una de esas simbologías. Bueno, ahora vamos a viajar un poquito en el tiempo porque vamos a ir viniendo más hacia nuestra actualidad. En 1781 va a tomar mucha relevancia una figura que va a ser interesantísima y que va a traer muchos años de estudio y se considera el padre del espiritismo, que es Antoine Gibelard. Era él, o sea, como les decía, no es que eran simplemente algunos locos que se dedicaban a esto. No, él entró para cura y termina abandonando sus hábitos, termina abandonando, nunca llega a ser cura, aunque estaba estudiando para eso, porque se da cuenta que la espiritualidad no pasa solamente por lo que dice la iglesia y se enfoca fuertemente en el estudio del tarot. Empieza a surgir igual en todo Francia y Europa en general estos movimientos de ocultistas, ¿sí? Que eran tanto personas que entendían la espiritualidad desde un lugar distinto a el que planteaba la Iglesia Católica. Piensen que estamos en épocas muy revolucionarias, especialmente en Francia. También salimos de la Edad Oscura, ¿no? Estamos entrando en el siglo de las luces. Y algo que es muy, muy llamativo es que él, por alguna razón, asocia al tarot con un origen egipcio. ¿Sí? Le dice que el tarot no tiene un origen europeo, sino que nació en Egipto. Y hace dice que tarot es como un enagrama de las dos palabras egipcias. Una es Tot y la otra es Ro, ¿sí? Tot quiere decir sendero o camino y Ro quiere decir rey, que es un poco como lo interpretamos hoy en día al tarot, ¿no? Es el camino del héroe, ¿no? Lo que llamaríamos el camino del héroe. Pero la realidad es que no hay ninguna comprobación científica de que esto sea así. De hecho, faltaba mucho tiempo para que se pueda empezar a diseñar un método de lectura de jeroglíficos, y una vez que se empezó a leer se dieron cuenta que no, en ningún momento mencionaron, y la verdad que los egipcios mencionaron absolutamente todo, porque de verdad que fueron un pueblo que escribió mucho, mucho, mucho sobre sus costumbres, y en ningún momento se menciona que exista un mazo de tarot o un juego de cartas. Pero bueno, él hace esta interpretación, dice que las cartas en realidad representan a diferentes dioses egipcios como Set, Isis, Osiris, pero la verdad es que no hay un registro real de esto. Este hombre también diseña el tarot egipcio y hace su propio mazo, digamos, que es el tarot egipcio, que se utiliza específicamente para la adivinación. Ya no se utiliza para el juego, solo es para la adivinación. Y bueno, es un poco el tarot del que yo les había contado antes, que les había contado en la primera clase, con esa carta con la que yo soñé. Es muy bonito. Yo igualmente ese tarot no lo sé tirar, se aprende de otra manera, tienen otras interpretaciones las cartas. Como les decía, tiene una finalidad solamente predictiva, y el tipo de tarot que yo hago, por lo menos hace 6 años, tiene que ver mucho más con el tarot de tipo psicológico, ¿no? Evolutivo, ¿no? Lo que siempre hablamos. Bien.
Bien, de todos modos es importante destacar en qué momento histórico estamos, ¿sí? A fines de 1700 estaba ocurriendo el saqueo masivo a la cultura egipcia, ¿sí? Le estaban robando sus momias, sus jeroglíficos, le estaban robando todas sus reliquias, de hecho... eso es algo tremendo. En Francia, por ejemplo, hay un gran obelisco que se trajo ¿cómo se llama? De Egipto, es un obelisco que está justo enfrente al Louvre. Todas estas cosas le pertenecen a Egipto. Y había como una gran fascinación de la población por parte de todo lo que tenga que ver con esta cultura. De hecho, faltaba poco también para que se empiecen a descubrir cosas nuevas acerca de ellos. Y como les decía, como habíamos salido de la Edad Oscura y ya estábamos en el siglo de las luces, ¿no? O el iluminismo, ya la ilustración, ya empezaban a querer saber más. Por eso es que también esta interpretación, que aunque las fuentes son tu vieja, o sea, no tiene fuentes reales, fue tan aceptada en el momento. Y cuando digo aceptada, vuelvo a lo mismo, no me refiero a lo que fue aceptado por el común de la gente. Me refiero a la comunidad científica, ¿sí? A la comunidad que se dedicaba a hacer estudios de teología, y bueno, obviamente los oscurantistas, ¿no? Perdón, los oscurantistas, los ocultistas, sí, que no es lo mismo. Los ocultistas también, ¿no? Los ocultistas estaban re subida esa y es por eso que tal vez la pegó tanto. Pero se puede decir que es la primera persona que se dedicó 20 años de su vida a investigar esto y escribe un montón de ensayos, desarrolla un propio mazo y también hace como algún método específico de adivinación. Antes y durante el tiempo que Gibelart estuvo investigando acerca del origen del tarot y lo asocia directamente a Egipto, también se surgen otras hipótesis de la llegada del tarot a Europa y lo asocian al pueblo romaní, es lo que nosotros llamamos los gitanos. Esta teoría tampoco tiene mucho sustento, pero tengamos en cuenta que en realidad los gitanos no tuvieron tantos registros y escritos en general, y tengamos en cuenta también que como fueron un pueblo que es hasta el día de hoy, en realidad son como pueblos nómades, hoy en día están casi obligados en los diferentes lugares donde se van quedando a asentarse, porque obviamente, bueno, por cómo... por el tema de las propiedades, de las tierras y demás, hoy en día ellos tienen que asentarse, siempre fueron un pueblo nómada y se cree que fueron trayendo de diferentes lugares de Asia estas cartas, de África, de Medio Oriente, y lo insertan en España cuando ingresan a Europa. Y si bien es el pueblo romaní el que empieza a utilizar también abiertamente las cartas del tarot como para leerle la fortuna a alguien, a cambio de una moneda, de alguna cosa. La realidad es que no hay precisamente registros de que hayan hecho esto antes del siglo XVII-XVIII, o sea, no es que se puede decir así, ya en el siglo XVI ellos estaban, no se sabe qué estaban haciendo en el siglo XVI. Ahora bien, si Antoine Gibelart escribe libros, ensayos, les da significado a las cartas, desarrolla su propio mazo y demás, si bien él hace esto, también contemporáneo a él había otro señor que se llamaba Jean-Baptiste Alietel, que era conocido como Eteila. Un momento, voy a ver si hago que se calle la perra. Ahora bien, volviendo a este señor Eteila, es el que escribe el primer tratado sobre la adivinación y él sí desarrolla ya un sistema, un método muy, muy específico de cómo hacer adivinación con cartas. Se puede decir que es como que este hombre le quería de cierto modo robar el protagonismo a Gibelart. No lo sé, puede ser, o sea, hay fuentes que dicen que sí, pero también les puedo decir que él basa todo lo que sabe en los estudios hechos de Gibelart también. De hecho, él desarrolla su propio mazo que se llama el Gran Eteila, el mazo Gran Eteila, pero las cartas están inspiradas en el tarot egipcio de Gibelart. Entonces, además son contemporáneos y viven en el mismo territorio.
Un poco más adelante se va a empezar a destacar una figura importantísima dentro del ocultismo francés, que es la figura de Marianne Adelaide Lenormand, que era básicamente la bruja de cabecera de Napoleón. Es una mujer que parece tener grandes dones, que se jactaba de ser infalible, que tenía una fama muy importante, que cobraba muchísimo dinero por sus consultas, y es por eso que solamente atendía a personas de la altísima sociedad, porque no cualquiera podía pagar una sesión con esta señora Marianne. La característica que destacó acá es que ya no, o sea, un brujo ya podía ser alguien de máxima influencia dentro de las esferas altas de poder e incluso de las decisiones políticas que se tomaba en el momento. Otra cosa que me llama la atención es que ella, de todos los tarot que venían diseñando, que el Granete Teila, que el egipcio y demás, ella no tiraba ninguno de esos. Ella hacía adivinación con las cartas comunes, con las cuatro, con lo que llamaríamos los arcanos menores, con los cuatro palos más bajos, más clásicos, más comunes, con los de siempre. Es decir, que mientras todos estaban rompiendo la cabeza, viendo cómo hacían para que esto tome relevancia, haciendo una investigación científica, ella estaba haciéndolo casi por don natural con cartas comunes. Hacia fines del 1800, las sociedades ocultistas se empiezan a organizar en órdenes, ¿sí? Tal vez la más conocida es la de la Rosa Cruz, ¿sí? La habrán escuchado nombrar en algún momento. Y hay una persona muy importante que se llama Eliphas Levi, que es el creador de la Ciencia de Hermes, y es un libro que habla sobre estudios de tarot, y también es fundador de una de estas sociedades ocultistas, especialmente estaban en Francia, también había en Inglaterra, y se considera que es un poco el padre del tarot moderno, porque ya no piensa solamente en asociaciones directas y como muy establecidas a la hora de hacer adivinación con cartas, sino que ya empieza a pensar en cosas mucho más profundas, y ya estamos a fines del 1800, casi llegando al 1900, ya hay como, se utiliza más la filosofía a la hora de la interpretación, la psicología. Estas organizaciones, ¿no? Estas órdenes se relacionaban mucho, por ejemplo, con la cabala, relacionaban también el tarot con el tantra, o sea, como que empiezan a hacer un poquito ahí una mezcolanza de toda la cultura. Es un poco como también lo que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos una mezcla en todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, entre, no sé, algo de la cultura india, un poco de cultura china, también vamos a traer cosas del cristianismo, incluso de cuestiones de nuestros pueblos originarios, o sea, hoy en día como que interpretamos la espiritualidad teniendo un montón de aristas. Bueno, este hombre, Eliphas Levi, empezó a interpretar el tarot de esa manera, no tan estática. La orden de la Hermética Dorada surge en Inglaterra, y si bien ya había tarot en Inglaterra, la mayoría de los estudios y demás, como les comentaba, venían de Francia. Pero esta orden se ocupa de empezar a traducir esos textos para que tenga mejor llegada en lugares bueno, obviamente en Inglaterra y en sus ex colonias, ¿no? Es también en esta época que empieza a viajar a América, ¿sí? Especialmente a través llega a América con diarios espiritistas famosos de la época, como si fueran revistas que se llevaban desde Europa hasta Estados Unidos, y ahí se empieza a esparcir un poco esto. En el momento igual ya existían otro tipo de adivinación en el territorio americano que tenía mucho más que ver con el africanismo, ¿sí? Venía más de las personas, de los esclavos africanos que habían llevado a esos territorios. En el 1909, la orden del Golden Tower, que era una orden inglesa, desarrolla su propio mazo, porque este señor, esta orden que les decía antes, la hermética de Laura Dorada, si bien había traducido un montón de textos del francés al inglés, no había desarrollado su propio mazo, y acá aparece el famoso Rider, el tipo de tarot Rider, que algunos de ustedes me dijo que tenía ese tarot, que iba a aprender con ese, surge a partir de esta orden, sí, que es la orden del Golden Tower, y en este tarot ya no hay solamente gráficos para los primeros arcanos, es decir, para los arcanos mayores, sino que
todo el mazo tiene representaciones de escenas completas. Yo quiero hacer una salvedad acá. A mí me gusta para aprender el tarot de Marsellas, porque el tarot de Marsellas nos obliga a trabajar mucho la intuición. El tarot, pero reconozco que es más fácil aprender a tirar las cartas con el rider, porque el rider me está mostrando ya en la carta casi toda la escena. O sea, puedo ir mirando pedacito por pedacito de la escena y tomando una interpretación de eso. El tarot que nosotros usamos, el de Marsella, yo me olvidé de contarles que es un tarot que se desarrolló en el siglo XVI en Francia y se empezó a esparcir rápidamente. Recuerden con esto que les decía, ¿no? Que se imprimían las cartas en papeles económicos y la gente las coloreaba y demás, y ellos hacen su propia interpretación del tarot, y es casi, les diría que ese es como, o sea, durante 700 años el tarot fue cambiando un montón de veces, pero lo que nosotros consideramos el tarot base, el tarot básico, es el de Marsellas. O sea, lo estandarizaron de tal manera que no dejará fuera ninguna de las interpretaciones. Obviamente está basado en interpretaciones de tarot anteriores, ¿no? Y el Marsellas se conserva intacto hasta el día de hoy. Entonces, piensen que estamos hablando del siglo XVI, por eso es que lo consideramos el base. Estos que estamos hablando, por ejemplo, el Rider aparece en el 1909. El Eteila, el gran Eteila va a aparecer a fines del 1700. El Tarot Bohème va a aparecer a fines del 1800. O sea, todos los demás son mucho más actuales, por así decirlo, que el Marsella. Por eso es que es el que más utilizamos para aprender. Ya adentrados en el 1900, mitad del 1900, y con el auge del estudio de la psicología y la filosofía, más que nada, después ya vamos a ver que en los 60 se empieza a utilizar mucho como herramienta de autoanálisis, se empieza a hacer otro tipo de uso del tarot, y ahí va a empezar a formarse la corriente del pensamiento filosófica que considera que el tarot es evolutivo y tiene que ser leído de esa manera, que es el tipo de tarot que nosotros estamos aprendiendo en este momento. Y se preguntarán cómo llega a Latinoamérica, o por lo menos a nuestro territorio. No puedo hablar de toda Latinoamérica, pero sí puedo contarles que en Argentina llegaban algunos hacia fines del siglo XIX. Ya llegaban algunos de estos libros espiritistas, estas revistas espiritistas, como le contaba. Hay registros de algunas mujeres destacadas de la época. También hay registros de personas que fueron descubiertas como estafadoras, ¿no? En los diarios de la época. Para ir como más atrás y saber qué pasaba antes, algunos españoles tenían sus propias barajas con los que jugaban a las cartas, pero no se utilizaban para adivinación. Y en cuanto a situaciones con brujas registradas, o sea, cuestiones relacionadas a la magia, por así decirlo, dentro del Cabildo, esto lo averigüé haciendo este taller, yo no lo sabía, dentro del Cabildo consta en actas algunos juicios que se hicieron por brujería, pero la mayoría tienen que ver con curanderismo, con oraciones a dioses paganos. Bueno, tiene mucho que ver más con la persecución de pueblos originarios y algunos que otros esclavos, que realmente con cuestiones de cartomancia. Bueno, espero que esta vez el video haya quedado bien grabado. También espero que les haya interesado esta clase. Tal vez ahora lo dije todo como un poco desordenado y les cueste algunas cositas, o no lo sé. Saben que cualquier duda que tienen me pueden mandar mensaje, me pueden escribir en el Classroom, o mandan al grupo, me mandan a privado, me hablan por donde quieran, yo los leo por todos lados. Pero tengan en cuenta que tal vez se les acomoden un poco más las ideas cuando vean la parte escrita. Hoy van a tener no solamente el PDF y las actividades, sino que también les voy a armar una pequeña presentación, una presentación chiquita de Canva, para que se vea de manera más gráfica y ustedes puedan tener como un pequeño resumen de esto que estuvimos hablando. Bueno, no tengo mucho más para decirles hoy, no les robo más tiempo, les dejo un beso grande y nos estamos viendo por todos lados.